Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte del video tutorial donde vamos a aprender a tejer la florecita y aprender a colocar también en el centro de nuestro vestido. Así que allá vamos. Vamos a empezar realizando un nudo y vamos a tejer un total de 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y vamos a realizar un punto deslizado en esta primer cadena que hemos tejido. Y ya tenemos un círculo. Ahora vamos a empezar a tejer puntos bajos. Para eso subimos con una cadena y dentro del círculo vamos a empezar a tejer un total de 15 puntos bajos. Este sería el primer punto bajo y yo voy a colocar aquí un marcador para saber dónde voy a terminar. Este sería el primer punto bajo y continuamos tejiendo puntos bajos hasta obtener un total de 15 puntos bajos. Una vez finalizada los 15 puntos bajos, vamos a cerrar nuestro círculo, quitamos el marcador y vamos a ingresar ahí y vamos a tejer un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con una cadena y vamos a repetir lo mismo, pero de esta manera vamos a ingresar y vamos a tejer nuevamente puntos bajos. Repetimos, colocamos ahí el marcador para saber dónde terminar. Y nuevamente tejemos 15 puntos bajos. Una vez finalizada los 15 puntos bajos, vamos a quitar el marcador y ahí mismo vamos a tejer un punto deslizado para terminar esta segunda vuelta. Y ya tenemos finalizada la segunda vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a subir con 3, 4 cadenas y nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercer espacio un punto bajo. Vamos a empezar a tejer argollitas. Nuevamente 4 cadenas. Nos saltamos 2 espacios y en el tercero un punto bajo. Y ya tenemos 2 argollitas. Nuevamente 4 cadenas. Nos saltamos 2 espacios y en el siguiente un punto bajo. Ya tenemos 3 argollitas. Repetimos 4 cadenas. Nos saltamos 2 espacios y un punto bajo en el tercero. Y el último, 4 cadenas. Y en el primer espacio que hemos iniciado esta vuelta vamos a tejer un punto deslizado. Y así finalizamos esta tercera vuelta donde vamos a obtener un total de 5 argollitas donde vamos a tejer ahí nuestros pétalos de la flor. Para la siguiente vuelta nos vamos a saltar aquí en este espacio de la primera argollita disponible y vamos a tejer un punto bajo. Y ahora vamos a subir con 12 cadenas.
Una vez tejidos las 12 cadenas, hacemos lazada y nos vamos a saltar a la cuarta cadenita y vamos a tejer un punto alto. En el siguiente espacio otro punto alto. Y así vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta finalizar todas estas cadenitas que hemos tejido. En esta última cadenita disponible vamos a hacer ahora un punto medio alto. Y así es como nos va a quedar esta vuelta. Para cerrar vamos a tejer en esta argollita nuevamente un punto bajo. Y ajustamos un poco aquí. Para la siguiente vuelta subimos con una cadena, giramos el trabajo y en este mismo espacio de la vuelta anterior donde tejimos el punto medio alto, pero solo agarrando esta barriguita, vamos a tejer nuevamente un punto medio alto. Ahora en este siguiente espacio, nuevamente solamente agarrando una barriguita, vamos a tejer ahora punto alto. Y así vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta finalizar. Ojo, solamente agarrando esta parte de atrás de la barriguita de cada espacio que se genera aquí de los puntos altos. Y ahora aquí para finalizar vamos a tejer el último punto alto en la cadenita, en la tercera cadena de la vuelta anterior. Nuevamente ahí en ese mismo espacio vamos a tejer 2 puntos altos adicional para generar un aumento. Y en total van a ser 3 puntos altos. Ahora vamos a subir con 5 cadenas. Vamos a girar el trabajo, lazada y nos vamos a saltar. Y en la cuarta cadena vamos a tejer un punto alto. En la siguiente cadenita, nuevamente otro punto alto. Y ahora vamos a empezar a tejer nuevamente puntos altos sobre punto alto, pero agarrando solamente este lado de la barriguita de la parte de atrás y así hasta finalizar. Una vez finalizada todos los puntos altos, aquí me queda un último punto alto por tejer. Y ahora sobre el medio punto alto de la vuelta anterior vamos a repetir nuevamente un medio punto alto ahí mismo. Ingresamos y medio punto alto. Y ya tenemos aquí finalizada esta vuelta. Y para cerrar vamos a ingresar en la argollita y tejemos únicamente un medio punto. Ajustamos, nuevamente subimos con una cadena, giramos el trabajo y nuevamente sobre medio punto alto de la vuelta anterior tejemos otro medio punto alto. Lazada y ahora vamos a continuar tejiendo punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior hasta finalizar. Por aquí ya llegué al final y me queda por hacer un último punto alto aquí en la tercera cadena de la vuelta anterior. Un último punto alto y ahora vamos a repetir el aumento tejiendo 2 puntos altos adicional ahí mismo.
Nuevamente subimos con 5 cadenas, giramos el trabajo, lazada y nos saltamos a la cuarta cadenita aquí y tejemos un punto alto. En la siguiente cadenita repetimos otro punto alto y continuamos tejiendo punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior, pero solamente agarrando la barriguita de la parte de atrás. Por aquí ya nuevamente finalicé, me falta tejer aquí el medio punto alto sobre punto medio alto de la vuelta anterior. Ingresamos y medio punto alto. Y para cerrar nuevamente ingresamos en la argollita y tejemos un medio punto. Subimos nuevamente con una cadena, giramos el trabajo y repetimos un medio punto alto sobre medio punto alto de la vuelta anterior, agarrando solamente la barriguita de la parte de atrás. Y continuamos tejiendo punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al final. Y ahora aquí nuevamente ya finalicé y ahora vamos a tejer un medio punto alto en la tercera cadenita de la vuelta anterior y ya no vamos a realizar aumentos en esta vuelta. Punto medio alto, subimos con una cadena, giramos el trabajo y ahora vamos a realizar un punto deslizado aquí en este primer espacio, pero solamente agarrando la barriguita de la parte de atrás. Ya tenemos uno, aquí tenemos dos, y aquí tenemos 3, un total de 3 puntos deslizados. Ahora hacemos lazada y en este siguiente espacio vamos a tejer un medio punto alto. Lazada y ahora continuamos tejiendo punto alto sobre punto alto hasta finalizar. Por aquí ya he finalizado todos los puntos y acá me falta tejer el último medio punto alto sobre medio punto alto de la vuelta anterior. Ajustamos y ahora dentro de la argollita vamos a tejer un punto bajo. Y nuevamente ajustamos. Para la siguiente vuelta repetimos, subimos con una cadena, giramos el trabajo, lazada y medio punto alto sobre medio punto alto de la vuelta anterior, lazada y continuamos tejiendo punto alto hasta finalizar, pero solamente hasta 3 puntos altos antes, hasta 3 espacios antes. Vamos a finalizar hasta aquí. Por aquí ya he finalizado y me quedan estos 3 puntos altos. Tengo 1, 2 y 3. Y aquí en este último vamos a hacer el último para que nos queden 3 espacios. En este último espacio vamos a tejer un medio punto alto. Y tenemos aquí los 3 espacios que no vamos a tejer. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos a repetir el punto deslizado. Aquí tenemos 1, 2 y 3 puntos deslizados. Lazada y en el siguiente espacio nuevamente un medio punto alto. Lazada y continuamos tejiendo punto alto sobre punto alto hasta finalizar.
Y ahora aquí en este último espacio, sobre medio punto alto, un medio punto alto. Y dentro de la argollita, un punto bajo. Ajustamos, nuevamente subimos con una cadena, giramos el trabajo, lazada y medio punto alto sobre medio punto alto, lazada y continuamos tejiendo punto alto hasta 3 espacios antes de terminar. Y aquí ya tengo los 3 espacios, 3 y 4, porque acá vamos a hacer el último y vamos a tejer un medio punto alto, y ya tengo acá los 3 espacios que no vamos a tejer. Nuevamente subimos con una cadena, giramos el trabajo y ahora vamos a tejer punto deslizado en cada espacio disponible hasta finalizar. Aquí tejemos el último punto deslizado y ahora vamos a tejer dentro de la argolla un punto deslizado para finalizar este primer pétalo, y así vamos a repetir este mismo patrón dentro de cada argollita hasta obtener un total de 5 pétalos. Aquí el siguiente, por aquí el siguiente pétalo, aquí el siguiente y aquí para finalizar el último pétalo. Por aquí ya tengo el segundo pétalo terminado, y para dar inicio al siguiente pétalo nos vamos a saltar, aquí nos hemos quedado en punto deslizado y nos saltamos a la siguiente argolla únicamente con un punto bajo y damos por iniciada el siguiente pétalo. Subimos con 12 cadenas nuevamente y vamos a repetir el mismo patrón tal cual hicimos el pétalo anterior, y así hasta obtener un total de 5 pétalos. Por aquí ya he finalizado mi flor con los 5 pétalos repitiendo el patrón, y ahora lo que vamos a hacer es en cada pétalo vamos a tejer puntos bajos para darle un toque más bonito y más preciso a nuestra flor. En este primer espacio voy a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta de todos los pétalos, y ahora para iniciar los puntos bajos subo con una cadena y en el mismo espacio un punto bajo. En este siguiente espacio disponible voy a empezar a tejer los puntos bajos. Aquí ingresamos y el primer punto bajo, aquí en el siguiente punto bajo y así en cada espacio disponible. Por aquí he tejido sobre cada espacio un punto bajo, aquí en el siguiente otro, en este espacio disponible únicamente un punto bajo, aquí en este siguiente otro punto bajo, y así vamos a empezar a tejer punto bajo tal como te lo muestro aquí en cada espacio disponible. Aquí tengo para hacer el siguiente punto bajo,
Y por aquí estoy iniciando en el segundo pétalo. Nuevamente vamos a repetir puntos bajos y ahora así vamos a repetir en cada pétalo hasta llegar a donde iniciamos. Así es como te debe ir quedando. Y por aquí ya he finalizado los puntos bajos en todos los pétalos, en los 5 pétalos. Y aquí he finalizado con un punto deslizado y he cortado el hilo. Y así es como nos debe quedar nuestra flor. Y ahora vamos a colocar en nuestro vestido. Por aquí tengo el vestido y vamos a colocar la flor aquí en su centro, en la parte de arriba. Así es como nos va a ir quedando el vestido con la pierna abierta. Por aquí tenemos el vestido y la flor. Aquí es donde vamos a colocar, vamos a coser con nuestra aguja lanera. Para eso, por aquí tengo mi aguja lanera ya con el hilo preparado. Y vamos a usar nuestros marcadores para poder centrar bien la flor y que no se nos mueva mientras vamos uniendo. Por aquí voy a empezar a colocar el primer marcador. Te recomiendo que lo ubiques bien en el centro del vestido. Por aquí tenemos el segundo pétalo que va a ser aquí en esta parte de arriba. Voy a colocar para que no se mueva. Por aquí el tercer marcador, siempre estirando un poco nuestro trabajo porque tiende a cerrarse un poquito por el elástico que hemos colocado en la parte de arriba. Por aquí el tercer marcador. Por aquí vamos a colocar el siguiente marcador en este pétalo. Y aquí vamos a colocar un último marcador. Por aquí he colocado los 5 marcadores y le coloqué en el maniquí para que se pueda estirar un poco y poder colocar bien cada marcador. Y ahora vamos a ir a la costura. Por aquí he usado esta tapa que me ingenié para poder estirar un poco el tejido mientras voy haciendo la costura, ya que como les mencioné tiene el elástico y tiende a cerrarse. Tú puedes usar cualquier especie de tapa que sea así también ancha para que puedas estirar tu trabajo. Tú ingéniate con lo que tengas en casa. Ahora aquí lo que estoy haciendo es estirar un poco el trabajo para que me permita hacer la costura. Aquí tengo mi aguja lanera y vamos a empezar desde aquí, desde el pétalo. Vamos a hacer la unión de la parte de atrás, como te lo muestro aquí en este pétalo. Por aquí tenemos este primero y aquí es donde voy a empezar, voy a dar inicio a mi costura. Voy a quitar el marcador. Y aquí voy a ingresar mi aguja lanera, primero aquí en el punto del vestido y aquí en la parte de atrás de la flor, para que los puntos bajos de la flor sobresalgan. Aquí voy a ingresar y hacemos el nudo para dar inicio. Ahora voy a ingresar aquí en este espacio de aquí del vestido, que esté en la misma dirección de la flor, y ahora aquí en la parte de atrás ingresamos nuestra aguja lanera y ajustamos. Repetimos ahora aquí en este siguiente espacio y por aquí por atrás nos ubicamos que esté, repito, en la misma dirección de la flor. En el espacio ingresamos aquí y ajustamos. Y ya se va a ir colocando. Ahora aquí en este siguiente espacio ingresamos aquí en la flor ahora, aquí, y ajustamos.
Nuevamente en este siguiente espacio que esté en la misma dirección de la flor, ingresamos y ajustamos. Esto más que todo es para que pongas en práctica un poco tus habilidades y que puedas ir viendo cómo va a ir quedando la costura, que quede lo más bonito posible y que vaya enganchando tanto del vestido como de la flor en la parte de atrás. Por aquí ahora me voy a saltar a hacer la unión de este siguiente pétalo, me voy a saltar a este espacio y voy a coger la parte de atrás de esta manera del pétalo y ajusto. Y ya tengo el segundo pétalo que voy a dar inicio. Siempre acomodando nuestra flor para que no se vaya moviendo, no se desacomode. Por acá vuelvo a ingresar en este siguiente espacio. Nuevamente agarro el vestido, ingreso por el pétalo y ajusto. Y así vamos a ir haciendo por todo nuestro pétalo la costura. Ingresamos nuevamente aquí y ajustamos. Nuevamente aquí ingresamos por aquí por la parte de atrás y ajustamos. Aquí estoy por llegar al marcador. Ingresamos nuevamente y ajustamos. Y así tal cual te lo muestro aquí, vamos a continuar con la costura hasta finalizar. Por aquí he finalizado con la costura de mis 5 pétalos de la flor, así es como te debe quedar. Y aquí para cerrar y he tejido aquí el último donde inicié, ya llegué donde inicié y vamos a hacer un nudo para ajustar el cierre, el final de aquí. Nuevamente repito un segundo nudo y ahora con la misma aguja vamos a esconder este lado del hilo, vamos a ingresar aquí por este espacio, por la parte de atrás. Ingresamos el hilo, sacamos, nuevamente en este siguiente espacio vuelvo a ingresar para ir escondiendo este hilo. Y ahora lo que voy a hacer aquí es cortar y dar por finalizada la costura y aquí este hilo también lo vamos a esconder por detrás tal cual hicimos con este otro hilo. Ahora voy a sacar esta tapa que usé para poder hacer la costura y así es como nos va a quedar nuestra flor,
unida al vestido. Y ya tenemos finalizada esta pieza. Espero que les haya gustado este tutorial. Cualquier duda pueden dejarme en los comentarios. Si quieres elevar el vestido, puedes colocar un forrito para que lo puedas usar casual y no solamente como salida de baño. No olvides suscribirte a mi canal para más videos tutoriales y compartir el video para que otras personitas puedan verlo también. Nos vemos en el próximo video. Bye.